Entre diciembre, enero y febrero, Carolina Cose fue fortaleciendo su perfil como precandidata a la presidencia de la República en el Frente Amplio. El favoritismo de Yamandú Orsi ya no es tan claro como aparecía a fin de año. Carolina Cose se destacó, por un lado, desde la intendencia. Por ejemplo, tuvo muchísima visibilidad cuando inauguró la ciclovía por la avenida 18 de Julio, que dio pie a una gran polémica. Luego se posicionó cuando encabezó los festejos por los 300 años de Montevideo. Y además continuó inaugurando espacios públicos importantes, como el nuevo Gran Parque Verde en Villa Dolores, la semipeatonal de la calle Rincón en Ciudad Vieja o el nuevo parque techado en los galpones del ex Mercado Modelo. Por otra parte, Cose también se movía en el plano estrictamente electoral. Durante el verano se la vio polemizando casi todos los días con el oficialismo sobre varios temas de agenda, por ejemplo, con su cuestionamiento al gobierno por su falta de rumbo, por citar un caso en la gestión de seguridad pública. Así se expresaba el sábado de la semana pasada en La Paloma en el acto por los 53 años del Frente Amplio. Hoy nos encontramos en un Uruguay con una ausencia total de rumbo, con manotazos de ahogado, que militares en la calle, que allanamientos nocturnos, y mientras va un manotazo para acá y un manotazo para allá, siguen apareciendo cuerpos descuartizados. Al mismo tiempo, trabajaba en el lanzamiento de su campaña, que tendrá lugar el 2 de marzo. Para eso conformó el comando político con sus principales colaboradores y un comando programático que elaborará sus propuestas a partir de aportes propios y de los sectores que la apoyan, entre ellos el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Nuevo Espacio y Casa Grande. Entonces, ¿cuál es hoy el posicionamiento de Carolina Cose en la interna del Frente Amplio? ¿Cómo será su campaña? Vamos a conversarlo con la senadora Silvia Nane, una de sus dirigentes más cercanas. Senadora Nane, buen día. Buen Gracias día. por acompañarnos. Por favor, un gusto siempre estar con ustedes. ¿Es correcto eso que yo decía? ¿Usted integra el círculo más cercano a Carolina Cose? Bueno, el grupo de trabajo de las compañeras y compañeros con los que trabajamos casi todos los días, sí. Recordemos que la relevó en el Senado cuando ella asumió la Intendencia de Montevideo. Así es. Hicimos ese cambio de tareas que me tocó a mí en ese momento tomar la banca de Carolina en el Senado y a otros tantos compañeros hacer otros tantos enroques de tareas, pero bueno, sí, esto es un grupo de trabajo donde nos vamos complementando, cada quien en donde el proyecto entiende que somos más útiles. Usted es nueva en la política, aclaremos, ¿no? Muy. Se proviene de la Lista Amplia, una agrupación de independientes que se creó en 2019 para apoyar a Carolina Cose cuando fue precandidata por primera vez, ¿no? Así es. Ahí estaba, por ejemplo, Carmen Beramendi, estaba Guillermo Monsecchi, y usted que venía del sector privado. Sí, de la industria del software, de toda la vida, digamos, de casi toda mi vida laboral. Tuve algunas otras incurrencias, trabajé en General Motors, trabajé en Laboratorio Roche, trabajé, en varios lados más, en la Alianza Uruguay-Estados Unidos. Mi primer trabajo fue en Librería Pocho, arreglaba los libros y vendía libros. Trabajé desde muy joven. Después ya que empecé en la industria del software, por allá por el 2000, hice, digamos que toda mi carrera laboral por ese lado, y cuando asumí la banca en el Senado, me pareció que era una tarea de un compromiso que había que hacerlo full time, y ahí, dejé la actividad en la industria, que todavía te confieso que a veces extraño bastante, para tomar la banca del Senado. ¿Y qué es hoy la Lista Amplia? ¿Está consolidada como un sector o es...? No como un sector, sigue siendo una agrupación. Paraguas para eso, para el círculo más cercano a Carolina Cose, ¿no? No solamente no te diría solamente para el círculo más cercano, porque si no parece que es una lista para que la gente tenga trabajo, y eso no es así. La Amplia se formó como una opción electoral justamente para los independientes en el momento que Carolina en el 2019 tenía el apoyo del MPP.
nosotros entendíamos que tenía que haber un espacio para votar a Carolina si no se pertenecía a los sectores que la apoyaban en ese momento, que el sector más grande era el MPP. Continuamos con esa idea, que la Amplia siga siendo un lugar de expresión del Frente Amplista independiente que se siente identificada. Tiene la estructura que estamos ahora en el momento electoral, empieza como a moverse de otra forma, porque no deja de ser una expresión electoral. Estamos trabajando en algunos departamentos, analizando si vamos a tener expresiones departamentales para las internas, pero estamos trabajando siempre sin demasiado alarde, pero con mucha conciencia de que hay que trabajar por eso. ¿Qué cualidades le ve a Carolina Cose que no tienen los otros precandidatos del Frente Amplio? No sé, me parece que no es en comparación. Uno tiene características propias, pero también parte de la característica es pertenecer a un proyecto. Es tener un proyecto que trasciende lo meramente personal. Sin embargo, yo sé que hay que definir características personales, porque en definitiva lo que se termina, quien termina representando todo ese proyecto es una persona. Me parece que Carolina hoy está en su mejor momento político. Tú hacías una breve mención a lo que habían sido las obras en Montevideo, que no se quedan solamente ahí. La gestión en la Intendencia de Montevideo, para ir, digamos, desde lo más reciente hacia lo más pasado en lo que ha sido la gestión de Carolina. Tú mencionaste varias cosas, pero no te olvides que cuando nosotros iniciamos la campaña para la Intendencia de Montevideo se nos vino la pandemia en el medio. Con eso, las condiciones de vida de muchas montevideanas y montevideanos realmente cambiaron mucho, y nosotros tuvimos como equipo, pero en la visión de Carolina, que armar un plan de campaña que se pudiera convertir en algo que sostuviera todas esas circunstancias, que fue el Plan ABC. El Plan ABC tenía una mirada integral de lo que estaba pasando en Montevideo en ese momento, en el aspecto laboral, en materia territorial, porque nosotros podemos hablar de generar mejores condiciones de trabajo y podemos hablar de generar mejores condiciones de seguridad, pero para todo eso la infraestructura de la ciudad tiene que acompañar. Entonces tuvo una pata muy territorial que se está viendo también ahora en la entrega de terrenos para construir viviendas. Tuvo una pata de género bien importante, no nos olvidemos que durante ese tiempo, y esto se ha mantenido así, los hogares con jefaturas femeninas son los que tienen mayores índices de pobreza y que tienen las trayectorias educativas más embromadas. Tuvo una pata de salud bien importante que comenzó por generar los policlínicos móviles para ir a vacunar en principio y colaborar en eso. Después nos dimos cuenta que aún con eso había partes de la población que seguía sin ejercer su derecho a la salud y empezaron los policlínicos a hacer exámenes de VIH. Después nos dimos cuenta que aún había parte de la población de Montevideo que no ejercía completamente su derecho a la salud, y eso fuimos reconvirtiendo los policlínicos para hacer test de sífilis. Y a partir del análisis de los datos de las condiciones de salud, junto con la Universidad de la República, nos enteramos, analizando esos datos, que Uruguay volvió a tener casos de sífilis congénita. Entonces, ¿Por qué hace toda esa historia cuando la pregunta era a propósito de qué virtudes, qué cualidades tiene Carolina Cose? Porque me parece que ver la integralidad hasta la pata en el territorio y hasta el ejercicio de los derechos es justamente una de las cualidades de Carolina. Cuando nosotros miramos un poco más para atrás, porque si no lo único que se mira son obras, pero las obras tienen que transformar la realidad de la gente. Cuando miramos un poco para atrás, todo lo que hoy, lo que le dio un gran impulso, por ejemplo, a la industria audiovisual, fue algo que se llevó a cabo mientras Carolina era ministra de Industria, que fueron los cash rebates para la producción audiovisual. Miramos un poco más para atrás. La devolución de impuestos, en definitiva, La devolución, ¿no?, de impuestos, correcto. Cuando miramos un poco más para atrás, vemos la obra de la fibra óptica al hogar, que en definitiva, y volvemos a ir un poquito para adelante, sostuvo la educación, sostuvo el teletrabajo durante la pandemia, y fue el inicio de
por donde se pudo empezar a mirar la telemedicina. Por lo cual, Carolina es una mujer que tiene una visión de transformar el presente de una forma muy pragmática, que construye equipos, que tiene cercanía con la gente, pero también es una mujer que tiene una visión de futuro que creo que ha quedado demostrada. La candidatura o la precandidatura cuenta con el apoyo del Partido Comunista, el Partido Socialista, Casa Grande, la lista 5005, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Obrero Revolucionario, bueno, la lista amplia, y por otro lado el Nuevo Espacio. Salvo por el Nuevo Espacio, esa coalición parece ser de izquierda muy marcada, ¿no? Izquierda radical, dirían algunos. Entonces, ¿a qué electorado apunta la precandidatura de Carolina Cose? Mira, el otro día yo estaba ordenando todas las declaraciones de apoyo a la precandidatura de Carolina y tenemos el apoyo de más de 30 agrupaciones y sectores. Tú mencionaste algunos. Muchas de esas agrupaciones y sectores que conforman esa treintena de apoyos son incluso agrupaciones independientes y muchas de ellas de agrupaciones del interior. Yo no ando con el izquierdómetro en la cartera. Nosotros lo que tenemos es un proyecto. Tenemos ideas, tenemos intenciones de transformar la realidad en varias circunstancias, guiados por el programa único del Frente Amplio. En esas cosas que nos unen es donde estamos trabajando y justamente pero esta son descripción comunes. que yo acabo de hacer de los grupos más visibles, de los grupos con más historia, con más trayectoria que apoyan a Carolina Cose, después se traduce, ¿no?, en una caracterización. Ah, bueno, entonces la candidatura de Carolina Cose es de una izquierda marcada, radical, de extrema, ¿no? Usted ha escuchado todos esos adjetivos, entonces... Es eso, me parece que no hay que andar con el izquierdómetro en la cartera. La candidatura de Carolina lo que une eso es una serie de apoyos con puntos en común, con diferencias y con muchísimas Está bien, semejanzas. pero a donde iba es que ustedes tienen que manejar esa lectura que se hace de afuera. Por ¿no? supuesto, pero eso es lo que se hace todo el tiempo cuando en definitiva uno hace política y sobre todo cuando trabaja por un proyecto que trasciende lo que es, digamos, las definiciones propias. Y a mí me parece que la clave está ahí, en que nosotros entendamos que estamos aportando a un proyecto que nos trasciende, a un proyecto que es más importante que en definitiva los aspectos personales y los aspectos sectoriales. Y esa es la forma en la que estamos trabajando, esa es la forma incluso en la que venimos trabajando desde la campaña en Montevideo, manejando las tensiones, pero con un objetivo común, que es que el Frente Amplio tiene que ganar en octubre. Nosotros entendemos que es una necesidad del país que el Frente Amplio vuelva a gobernar, porque entendemos que es en ese marco donde se pueden llevar a cabo las propuestas que están en el programa del Frente Amplio. Dijo que el Frente Amplio tiene que ganar en octubre, puede ser que tenga que ganar en noviembre. Bueno. Y enseguida entonces eso nos lleva a la discusión de este fin de semana, la vemos en un minuto. Senadora Nane, el viernes pasado José Mujica levantó una gran polvareda cuando dijo que entre los precandidatos del Frente Amplio, Yamandu Orsi es el único capaz de ganarle a los blancos en un balotaje. Carolina Cose es buenísima, pero no le gana a los blancos, dijo Mujica hablando con la prensa, y ante la repregunta de los periodistas respondió: ¿por qué? Porque no la bancan en el interior y perdimos las elecciones en 2019 por el interior. Primera pregunta, ¿por qué cayó tan mal dentro del Frente Amplio esa declaración de Mujica? No sé dónde cayó tan mal. Provocó una reacción enorme, muy numerosa y en varios de los casos airada, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo tomamos con mucha calma. Pepe es un queridísimo compañero, es una figura primera del Frente Amplio, que además en su gobierno aportó muchísimo y que le ha aportado muchísimo al Frente Amplio. ¿Sabe por qué le preguntaba? Porque después de todo, Mujica apoya a Orsi y es lo más lógico que explique cuáles son sus razones, ¿no? Por eso, es muy lógico que si tiene cosas para decir, las diga. O sea, usted le bajó el dramatismo. Absolutamente. Bueno, pero no hay dramatismo, no se hace campaña pensando en el dramatismo. No, pareció que sí, pareció en las respuestas que hubo, en las repercusiones, pareció que sí, que para muchos se trataba de una especie de hecho
que marcaba un antes y un después en la convivencia entre el frente. No, la convivencia del Frente Amplio tiene 53 años de historia y viene de una historia muchísimo más atrás, de una izquierda unida, ejemplo en el mundo, donde además el espíritu frente amplista no está en la dirigencia solamente. El espíritu frente amplista está en cada uno de los frente amplistas que están en los comités de base, que se levantan temprano, que agarran el mate, abren los comités, que fueron los mismos que sacaron las mesitas para juntar las firmas y fueron los mismos que se levantaron de la derrota y casa a casa, pasito a pasito, persona a persona, casi vuelven a hacer que el Frente Amplio conquiste el gobierno. Por lo cual el Frente Amplio es muchísimo más que lo que dicen los dirigentes. Bueno, pero dejando de lado todo ese ruido, vayamos a lo que dijo Mujica. Mujica, en definitiva, explicitó una percepción que está muy extendida. Y entonces les pregunto a usted, como alguien tan cercana que es a Carolina Cose, ¿ella no tiene una debilidad en el electorado del interior? No es lo que nosotros hemos venido notando. De hecho, yo estoy trabajando bastante con muchos grupos de compañeras y de compañeros en el interior. Te decía, de las 30 y pico de agrupaciones y sectores que expresaron el apoyo a la candidatura, debe haber por lo menos una docena que son agrupaciones del interior. Pero muchas de ellas agrupaciones. Frente Amplista, ¿no? El Sí. razonamiento de Mujica apuntaba a lo que pasa en un balotaje. Se necesita conseguir sumar votos no frente amplistas. Yo honestamente espero no llegar al balotaje. Yo creo que la profundidad de la aplicación del programa del Frente Amplio tiene que hacer que ganemos en octubre en primera vuelta con mayoría parlamentaria. Pero el escenario del parlamentaria. balotaje es probable. Entonces hay que prepararse para eso, ¿no? Todos los escenarios son probables. El tema es para cuál trabajás con mayor ahínco y con mayor énfasis. Y tú decías hoy al principio, esto es una cuestión muy personal, pero que comparto con muchos compañeros, el análisis de escenarios para mí es una cuestión absolutamente normal. El análisis de escenarios, el análisis de impacto, el análisis de riesgo, los planes de contingencia, todas esas cosas para mí son cuestiones de todos los días porque vengo de hacerlo en mi tarea profesional. Nosotros tenemos varios análisis de escenarios. La cuestión es que en cada uno de esos análisis de escenarios uno tiene que ir afinando la estrategia en esos planes de contingencia. Nuestro principal foco hoy es que el Frente Amplio gane en octubre y con mayoría parlamentaria. El Frente Amplio. A junio hay que ir a esa elección donde los Frente Amplistas nos dirán con quién. Nosotros estuvimos trabajando hasta el Congreso en llegar a un para qué. Y eso fueron las bases programáticas. Ahora el 16 de marzo... en el plenario vamos a terminar de afinar esas bases programáticas y se va a convertir en el programa del Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido de programa, un partido de ideas. Nosotros queremos discutir esas ideas. Tenemos el para qué, en junio vamos a tener el con quién, y a partir de que tengamos el con quién, vamos a ir todas y todos los Frente Amplistas con un mismo foco, que va a ser, junto a quien decidamos, tratar de ganar el gobierno en octubre. Bueno, pero está esto, ¿no? Está esto de si Cose tiene o no una flaqueza, un lado débil en el interior. Le preguntaron a la propia Carolina Cose el sábado por los dichos de Mujica. Primero dijo que no iba a polemizar, con ningún compañero frente amplista polemizó a través de los medios, así es. Señaló, pero unos segundos después terminó hablando del fondo de la cuestión. Dijo, pensar que el Uruguay es un Montevideo homogéneo y un interior homogéneo es una visión antigua, muy antigua. O sea, un planchazo, ¿no? Fue muy frontal en esa declaración con una crítica implícita a Mujica. ¿Qué quiso decir? ¿Qué es eso de que es antigua esa visión? Bueno, primero, por Carolina habla Carolina. No voy a interpretar a Carolina, seguramente pero conoce estas lecturas. Puedo opinar sobre eso. Yo creo que los problemas de la gente no pueden dividirse con fronteras territoriales, no pueden dividirse en Montevideo e interior. Creo que el Uruguay somos todos. Si bien hay algunas diferencias en lo que tiene que ver con las territorialidades, te diría que del área metropolitana
y de algunos lugares del interior, el interior no es un interior homogéneo. Nosotros no podemos pensar que Rocha es lo mismo que Colonia, porque tienen realidades diferentes. Y hablo, digamos, de lugares donde ando habitualmente. No, Ustedes saben que yo soy de Colonia. No podemos pensar que la realidad del interior se reduce, por ejemplo, a la realidad de Artigas. Lo que le llamamos el interior, que a mí me resulta como un poco raro, reitero, porque soy de Colonia, vivo en Canelones, es raro para mí referirme al interior como algo descolgado. Las realidades, incluso urbanas, dentro de los distintos departamentos, son completamente diferentes a las realidades rurales. Todo eso está muy bien, pero la pregunta era a propósito de COSE y el interior, ¿no? Es que me parece, es que COSE y el interior no es la disyuntiva. Es el proyecto político que representa la candidatura de Carolina Cose y los diversos territorios y problemas de todo el Uruguay. Porque cuando nosotros miramos, si uno pone el problema en el medio, nos vamos a empezar a dar cuenta que hay soluciones que tienen que ser personalizadas a los territorios. De hecho, es lo que dice el programa del Frente Amplio. El programa del Frente Amplio dice que cada una de las propuestas que hay allí debe territorializarse de acuerdo a la realidad de cada uno de los lugares. Entonces, si yo pienso que los lugares para actuar son solamente dos, son Montevideo Interior, estaría yendo incluso contra el propio programa del Frente Amplio y contra la razón de ser de trabajar junto con la gente que vive en cada uno de los lugares en entender cuáles son las soluciones territoriales. Parece que es una cuestión de metodología, ¿no? Nosotros estamos haciendo análisis territoriales de diversas cuestiones, de los índices de pobreza, de los índices de trayectorias educativas, del acceso a la salud, del acceso a la vivienda. La vida de la gente es una sola, es integral. Yo no puedo decir que el impacto, por ejemplo, de lo que puede llegar a ser el proyecto de hidrógeno verde, no lo tengo que medir como una de las cuestiones territoriales. Yo voy a tener que medir qué es lo que va a pasar con el proyecto Neptuno en el aspecto territorial. Yo tengo que entender cómo se van a desarrollar algunas cuestiones tecnológicas de la agricultura en Colonia. Entonces, no es lo mismo todo el interior. La parte turística en ¿Rocha tiene que vivir solamente del turismo? ¿O Rocha tiene que mirar hacia su mar de alguna otra manera? No puedo decir el interior en Montevideo, porque Montevideo tampoco es homogéneo. Porque tengo gurises en el municipio A que tienen anemia por déficit proteico. Seguramente si miro eso, lo encuentro en algún otro punto del país. Entonces, si yo voy a pensar, por ejemplo, en cómo voy a atender la seguridad alimentaria y nutricional, la voy a tener que pensar para todos los gurises del territorio, sin importar dónde viven, porque no puede condicionar el lugar donde nací las posibilidades que tengo. Nosotros queremos que nadie se nos quede atrás. La última para cerrar esta primera parte, digamos, de ubicación de Carolina Cose desde el lado de quienes trabajan con ella. Hay otra objeción que se le realiza y es que ejerce los cargos ejecutivos de manera muy rígida hasta arrogante. En cambio, se ve a Orsi como un dirigente más flexible, más dialoguista, y allí habría justamente un factor importante a la hora de buscar un candidato capaz de ganar en un balotaje, o sea, el momento en que es necesario captar votantes por fuera del Frente Amplio y sobre todo votantes del centro político. ¿Qué dice usted sobre ese otro desafío? A mí hablar sobre las características personales de la gente me parece, quiero ser educada, me parece que no corresponde. Bueno, pero en una campaña electoral esto es lo más común. No, Emiliano, porque tenemos que poder discutir ideas. No, de acuerdo, y a eso vamos enseguida. Porque las características personales de carácter son una cuestión que no hace a la cosa pública. ¿Que no hace a captar o no captar más o menos votos? Me parece que no debería. Bueno, primera cosa, tengo que decir que Carolina no es una persona arrogante, porque las características personales muchas veces las generan ciertos generadores de opinión. Yo veo a Carolina todos los días, prácticamente todos los días. De hecho, una de mis expresiones más frecuentes es nos vemos más que lo que vemos a nuestros hijos. Y Carolina, no solamente con su equipo de trabajo, sino con la gente. Carolina es una persona querida con la gente. Vamos a los barrios y la gente la quiere a Carolina. Pero esos son
digamos, aspectos de las relaciones humanas que me parece que en este contexto tratar de polarizar entre las simpatías y las arrogancias nos dejan escasos de otro tipo de discusiones que tenemos que dar. La han convertido a Carolina en eso también. Yo supongo que esa caracterización que hacen de Carolina a alguien le deben ser funcional. Pero yo soy muy cuidadosa con eso, porque no nos olvidemos, además, y acá voy a dar una opinión estrictamente personal, que muchas veces en el ejercicio de la política, para las mujeres, nos caracterizan de ciertas formas en las que tenemos que ser funcionales a una forma de hacer política. Y creo que Carolina también tiene que lidiar con eso, como tenemos que lidiar muchas otras mujeres que estamos en este ámbito, pero Carolina en muchas cosas ha tenido que ir contra esa construcción. Cuando vos ves a Carolina en un barrio, ha generado mesas barriales y se ha sentado a conversar con absolutamente todo el mundo y debe ser una de las gestiones de Montevideo más participativas que ha habido en la historia de los gobiernos del Frente Amplio. Ya retomamos la entrevista con la senadora Silvia Nane. En estos meses de verano, Carolina Cose pisó fuerte el acelerador en su campaña para las elecciones internas del mes de junio. ¿Cuáles serán los ejes de esa campaña? Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con la senadora Silvia Nane, una de sus dirigentes más cercanas. Yo decía en la introducción que ustedes están en plena elaboración de los énfasis programáticos. Bueno, los definen así, énfasis programático. No, porque, a ver, y gracias por la oportunidad, y perdón que te corte. Porque cuando vos hiciste la introducción, Emiliano, vos decías había un comando político y un comando programático. No hay un comando programático. Lo que hay son varios grupos de trabajo, los característicos de una campaña, organización, comunicación, lo que tiene que ver con la parte de finanzas, lo que tiene que ver con la parte de producción, etcétera, y la bajada de algunos aspectos del programa único del Frente Amplio. Es un grupo más de trabajo. No, el programa único del Frente Amplio todavía no está. Todavía no está. Están las bases programáticas. Exactamente. Son las bases programáticas que se aprobaron en el Congreso. En esas bases programáticas trabajamos casi un año hasta el Congreso. En ese Congreso participaron unos 2.500 congresales e invitados. Se dieron las discusiones, se elaboraron varias mociones de cambios, algunas que fueron aprobadas en el Congreso. Un Congreso que realmente fue de una participación muy concienzuda de todos quienes estuvimos ahí. Y ahora el 16 de marzo, en el plenario nacional, se va a definir lo que va a ser el programa del Frente Amplio. Pero entonces, ¿cómo se construyen, cómo se resuelven los énfasis programáticos de la precandidatura de Carolina Cose? ¿Cuáles son? Bueno, primero decir que los énfasis es el programa del Frente Amplio. Eso es lo primordial. Hay ciertos aspectos que evidentemente de cara a poder elaborar propuestas más finas tenemos que poder analizar y definir en la integralidad de lo que vemos y basado, reitero, en el programa único del Frente Amplio, donde vamos a ir armando propuestas. Nosotros tenemos ¿cómo decirlo? Estamos tratando de que la mirada sea integral. Lo que decíamos hoy, la vida de la gente es una sola, y el programa del Frente Amplio, de hecho, mira esos aspectos, pero es verdad, atraviesa ciertas situaciones en lo que van a tener que ser algunas propuestas de corto plazo, en aspectos importantes donde tenemos que trabajar en forma inmediata. Te diría cuestiones de vivienda, cuestiones de buscarle una vuelta a la empleabilidad de las jefas de hogar, donde se está radicada más que nada hoy la pobreza de gurisas y de gurises. Tenemos que un foco importante en las trayectorias educativas de esos hogares. Tenemos un foco
importante para analizar en lo que tiene que ver con la convivencia, qué tipo de comunidades queremos ir generando. En lo inmediato, todas esas cuestiones están atravesadas evidentemente por cuestiones que tienen que ver con la territorialidad, con el lugar donde cada uno vive, cuestiones que tienen que ver con género. Hoy te decía, hay un artículo de Daniel Olesker que salió la semana pasada en Brecha que resume algunas de las cosas que habíamos estado trabajando, y es que la gran parte de la pobreza infantil está en hogares con jefatura femenina, y particularmente en hogares monoparentales de jefatura femenina, donde además en las franjas de mujeres jóvenes es donde está justamente el núcleo duro de esa pobreza infantil, que no es la misma en las condiciones, decíamos hoy, hablábamos de los territorios, en los distintos territorios. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando sesgos de raza. Definitivamente la cuestión étnico-racial es una cuestión a la que tenemos que prestar atención, porque no es lo mismo las condiciones en las que se vive siendo una persona de raza negra, siendo una persona blanca. Basta mirar las cárceles, ¿no? Basta mirar los índices de pobreza en la población afrodescendiente. Entonces, ¿cómo construimos en esa integralidad propuestas que justamente nos den una mejor calidad de vida? Carolina lo dice de una forma que para mí es muy significativa, que dice construir las condiciones para que nadie se nos quede atrás. Y cómo en paralelo construimos con esa realidad un futuro de un país chico como Uruguay, con una producción muy primarizada, en un contexto regional que está difícil, en un contexto geopolítico mundial que está difícil. Estamos atravesados por dos guerras que nos están cambiando definitivamente muchas de las condiciones de comercio en las que Uruguay estaba acostumbrado a manejarse. Tenemos unas condiciones de avance de la tecnología que no solamente nos cuestionan el futuro del trabajo, sino que en muchas otras cosas nos cuestionan el futuro de cómo Uruguay se va a insertar en el mundo. Para eso hay que tener visión de futuro, y hay que poder tener una realidad que soporte ese paso hacia el futuro. Pero a ver, en este esquema que usted acaba de trazar, lo que aparecen son inquietudes, ¿no? Sensibilidades. Y diagnósticos que estamos elaborando. No aparecen propuestas, no aparecen instrumentos, ¿no? Hay muchos de los instrumentos que ya están en el programa del Frente Amplio, y reitero, que hay que territorializarlos y que hay que darle elementos de política pública, si se quiere, hay que pensarlos en términos de política pública. Podemos hablar de cosas que están concretas. El sistema de cuidados tiene que ser el gran hilo conductor que soporte muchas de las políticas laborales y muchas de las políticas de empleo, y que soporte muchas de las políticas que tienen que ver con justamente con que nadie se nos quede atrás. Yo no puedo pensar en la empleabilidad de mujeres jefas de hogar y en la empleabilidad de personas jóvenes sin pensar en cómo voy a sostener la pata de los cuidados. Pero por lo cual, para ahí nomás, en esas dos líneas de acción que acaba de mencionar, lo que se necesita es plata. Lo que se necesita es presupuesto. Sí, tenemos un gran déficit de vivienda. Ya sabemos también los desafíos que presenta el presupuesto, el déficit fiscal y todo lo demás, ¿no? Sí. Usted ahora introducía vivienda. Vivienda es un tema Entonces, fundamental. ¿de dónde salen los recursos? Parecería que difícil es que se obtengan si el país no cambia Su la forma de velocidad producir. en la que crece, ¿no? Exacto. Y bueno, y eventualmente la forma en que produce, etcétera. Exactamente. ¿Dónde está esa otra Exactamente. parte, no? Bueno, ahí nosotros necesitamos, yo te decía, generar base para poder desplegar cuestiones. Si te tengo que decir cuestiones de financiamiento, yo creo que plata hay. Lo que pasa es que hay que usarla bien. Yo he estado presente en todas las rendiciones de cuentas. De hecho, me va a tocar votar la última rendición de cuentas, que va a ser el primer presupuesto con el que va a tener que manejarse el próximo gobierno.
Recordemos que aquellos 50 millones de dólares para el Fondo de Primera Infancia durante todo un año no se ejecutaron, fueron a la CND. Recordemos que en este año electoral el presupuesto del MIDES, particularmente para el INDA, se duplicó. Por lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando las decisiones políticas logran encauzarse hacia objetivos que tienen que ver con la política pública, dinero hay que usarlo bien. Y nosotros tenemos en esas caracterizaciones de dónde están los énfasis y de dónde se puede construir futuro, yo creo que hay una parte muy importante, por ejemplo, en las empresas públicas. Te diría, en Antel. Antel está tirado en una cuneta desde hace 5 años. ¿Cómo que está tirado? Está tirado en una cuneta cambiando módem de 3 antenitas. Antel tiene una potencia que no se ha pisado del acelerador. Antel tiene la potencia del data center. Antel tiene la potencia de todo lo que se puede hacer en el Antel Arena. Antel tiene las telecomunicaciones. Lo que hay que hacer es no agujerear Antel y utilizar las potencialidades de Antel. Nosotros tenemos que pensar en cómo nos vamos a parar en una próxima política de gestión de energía. Entonces, hay que hacer adecuaciones y hay que entender por dónde están las prioridades. Ahora, cuando nosotros hablamos de qué manera, por ejemplo, de qué manera cuando uno dirige la política hacia un objetivo se puede ejemplificar, las políticas, el presupuesto de las políticas de género de la Intendencia de Montevideo se triplicó por una decisión política. Y sin embargo la Intendencia de Montevideo recibió menos dinero del gobierno central. Y la Intendencia de Montevideo no dejó de hacer cosas. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque es el ejemplo más cercano que tengo. Todo lo que aportó Antel durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio a rentas generales arriba de $1.000 millones, ¿eso contribuyó a generar escuelas? ¿Eso contribuyó a hacer una base importante para el Plan Ceibal? Entonces, lo que hay que tener es un rumbo, son objetivos claros. Y me parece que la cuestión pasa por ahí, en afinar donde hay que afinar y poder llevar a cabo las políticas, de nuevo, en términos de política pública, las ideas que están y las propuestas que están en el programa del Frente Amplio. Pero en cuanto a el cambio en la matriz productiva, sí, del cual habla Carolina Cose, sí, a grandes rasgos, porque esta es una entrevista en la que estamos empezando a considerar estos temas, ¿no? ¿En qué piensan concretamente? Bueno, teníamos una para entender las incertidumbres, ¿no? Que a mí me parece una cuestión fundamental y que hay que tener la capacidad de tomar decisiones rápidas. Se nos cayó el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Se va a caer. Sí, está ahí. Parece sí, que se cae. No hay vuelta. No termina de morir, pero... No termina de morir, pero no termina de sacar la cabeza, y todo indica que no va a sacar la cabeza. Entonces, va a haber que pensar en cómo nos vamos a parar frente a esa posibilidad que ya no va a estar, ¿no? Vamos a tener que pensar qué vamos a hacer con el agro. Hay que reconvertir mucha de la producción usando tecnología. Nosotros tenemos en toda la parte de lechería una posibilidad enorme de introducción de tecnología. Nosotros tenemos en materia de infraestructura pública oportunidades para generar empleo. Tenemos en el ambiente oportunidades de generación de empleo. Tenemos en los cuidados oportunidades de generación de empleo y oportunidades de ir pasando hacia economías más sustentables y esa forma de entender nuestras comunidades de una forma más sustentable. Ahora, yo tengo que poder resolver frente a todas esas cuestiones aspectos, por ejemplo, de preparar a los gurises y reconvertir a las personas que están trabajando, a los adultos que están trabajando, para insertarse en aspectos de tecnología. Eso se llama proteger las trayectorias educativas. Eso se llama que la educación superior llegue a todos y a cada uno en oportunidades, en materia de oportunidades. Eso se llama hacer juntar polos educativos de educación superior, ANEP, UDELAR, UTEC, en todas las partes que pueda del territorio nacional, atendiendo a las realidades de cada uno de los territorios. Eso se llama formar capacidades. Pero yo tengo que formar capacidades en función de todas aquellas cosas, por ejemplo, en función de la reconversión energética que tenemos que hacer. Por ejemplo, en función de pensar si Uruguay va a tener un rol regional en todo lo que tiene que ver con la economía del litio.
Uruguay va a tener un puerto para sacar el litio hacia el exterior. Son cosas que tenemos que poder analizar. Nosotros estamos todavía trabajando en la fase de diagnósticos. A cada uno de esos diagnósticos hay que atarle propuestas del programa del Frente Amplio y bajarlos con seriedad. Pero el programa del Frente Amplio va a estar el 16 de marzo. Yo lo que estoy tratando es de contarte las cosas en las que estamos pensando. Las propuestas irán apareciendo en la medida que estén apareciendo. Nos preocupa mucho la salud alimentaria, la seguridad alimentaria y nutricional. Nos preocupa cómo va a ser la fase que viene del Sistema Nacional Integrado de Salud. Nos preocupa porque nosotros queremos generar un contexto de propuestas que apunten a un Estado que garantiza derechos, no solamente a un Estado que brinda servicios de calidad. Queda pendiente entonces para otro día, para más adelante, la profundización en esos temas. Enseguida le pregunto un último asunto. Senadora Silvia Lane, para terminar, otro tema que está colado absolutamente en esta campaña que ahora se inicia es el plebiscito, ¿no? El plebiscito de reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT para transformar el sistema jubilatorio vigente. El Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo, que respaldan a Carolina Cose, acompañan esta iniciativa. Pero, por ejemplo, Pablo Ferreri, dirigente del Nuevo Espacio, no. Él ha anunciado que no va a firmar. Usted en particular, usted personalmente, ¿qué actitud tiene? Ya firmé. ¿Usted ya firmó? Ya firmé. ¿Por qué? Porque me parece que hay que dar el debate, me parece que hay que dar la oportunidad de seguir debatiendo sobre un tema que no está lo suficientemente debatido. O sea, si hubiese estado lo suficientemente debatido, hubiéramos llegado a una ley de acuerdo. Si hubiese estado lo suficientemente debatido, la Central de Trabajadores no hubiese presentado una propuesta al verse perjudicado por la ley que votó el gobierno. O sea, quiere decir que falta debate. Creo que a ese debate le faltó calidad, a ese debate le faltó profundidad. Fue una ley que salió entre gallos y medias noches, con un montón de acuerdos políticos que terminaron soportando aparatos partidarios, que se terminaron haciendo canjes por otro tipo de leyes, y que definitivamente no se dio la calidad del debate que un tema que además nos afecta a todos, debió haber tenido. Por eso creo que necesitamos más debate. Bueno, ese argumento es el que la propia Carolina Cose anunció, informó. Estaba en un problema. ¿Sí? Informó. No, pero a ver, ¿por qué hago esta puntualización? Ese argumento, habilitar el debate, habilitar la consulta popular, fue lo que llevó a Carolina Cose a su decisión de firmar. Pero dentro de los grupos que apoyan su precandidatura, hay varios que comparten el fondo del asunto, que comparten el texto de la reforma constitucional que se impulsa desde el PIT-CNT y organizaciones sociales. Entonces, ahí ya tenemos dos actitudes, digamos, ¿no? Yendo a la suya y a la de Carolina Cose, supongamos que efectivamente se logra llegar a las firmas y que se habilita la consulta popular. Como usted dice, se habilita también el debate. Ahora, en ese debate habrá, en principio, dos opciones. O la reforma que promueve el PIT-CNT con la intersocial, o no. Un plebiscito es sí o no. Entonces, sobre el fondo, sobre la reforma en sí, sobre el texto de la papeleta, ¿usted qué dice? El que se precipita, se precipita. Cuando llegue el momento de esa definición, tomaremos la definición. No la tendremos que tomar solamente nosotras, la van a tener que tomar todos los ciudadanos, la van a tener que tomar todas las fuerzas políticas. El Frente Amplio dará las discusiones que tenga que dar y a partir de ahí veremos si seguimos en el plan de la libertad de acción o si el Frente Amplio se encamina a tomar una postura común. Pero donde voy es a que justamente las opciones van a ser dos. En principio van a ser dos. Si las firmas se logran y sale el plebiscito, sí. Y una de ellas, por ejemplo, incluye la eliminación del régimen de AFAP, una medida muy drástica que tiene todo tipo de consecuencias, ¿no? Como tuvo la consecuencia esta ley de que ya no es opcional afiliarse a una AFAP, sino que ahora es obligatorio. Entonces me parece que lo que hay que hacer es seguir discutiendo. Honestamente, Emiliano. No, porque ¿sabe por qué le estoy preguntando todo esto? Porque Carolina Cose habló de la posibilidad de una tercera opción cuando dijo que
podría ocurrir, a partir de la confirmación de la consulta popular, que en la Asamblea General se presentara una opción de reforma alternativa a la del PIT-CNT, y para eso se basaba en el artículo 331, que algo dice en ese sentido, y bueno, y que por lo tanto hubiera otro texto sometido a la votación el día de las elecciones nacionales. Lo que pasa, Emiliano, es que el artículo 331 no lo descubrió Carolina Cose. Y no es solamente para esta reforma, eso pasa con todas las leyes. Es parte de la normativa que tenemos como en este país. Eso pasa para todas las leyes. Sí. No es que Carolina Cose haya descubierto el artículo 331. Eso pasa con cualquier ley. Si es así, así será. Bueno, pero me parece que... Pero mi pregunta es, ustedes, en el espacio que respalda a Carolina Cose como precandidata, ¿están preparando, están elaborando, están pensando justamente en una opción de reforma alternativa? Nosotros estamos trabajando de cara a junio para poder definir con quién el Frente Amplio va a representar su programa de cara a la ciudadanía. Nosotros creemos que la persona para representar el Frente Amplio es Carolina. Nosotros creemos que el Frente Amplio tiene que ganar en octubre y hacia ahí están enfocados todos nuestros esfuerzos. La Central de Trabajadores, en forma autónoma, tiene esta otra campaña, pero nuestro foco hoy por hoy está en la actividad política que tiene que ver con que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno en este país, porque tenemos un programa, porque tenemos propuestas, porque estamos trabajando para que esas propuestas se conviertan en instrumentos que nos hagan vivir una mejor realidad y que nos hagan poder avisorar un mejor futuro y ser partícipes de un mejor futuro. En todo ese tránsito, nosotros estamos mirando todas las alternativas con una... Como hay que mirar las cosas que van a pasar y para las que uno trabaja, que es con una profunda generosidad, Emiliano, con una profunda generosidad hacia el país y hacia cada una de las opciones que la gente maneja para un mejor país. Cuando uno construye futuro, no lo construye para uno, lo construye siempre para los demás, de una forma... Y no es naif esto que estoy diciendo, me parece que es una forma de trabajar que debe caracterizar la acción política. Las organizaciones sociales son parte de la acción política de un pueblo, de la acción de participación y de la construcción de ese futuro. Y yo creo que todos aquellos quienes damos nuestra opinión, quienes trabajamos, quienes aportamos militancia y aportamos vida a toda esta tarea, lo hacemos desde el deseo de lo mejor. Por lo cual, cuando haya que dar las discusiones, se van a dar, porque en definitiva para eso estamos y es lo que construye. Pero de nuevo, el que se precipita, se precipita. Ahora lo que tenemos es una firma, en mi caso, en el caso de Carolina, de otros tantos compañeros, que lo que está habilitando es este debate. Si no se hubiese dado... Pero en el camino se va a conocer si hay o no consulta popular. En el camino se va a conocer... En el camino hacia las internas sin se duda va a conocer. Alguna. Y ahí veremos. Y por lo tanto, ahí tengo la impresión, va a ser conveniente, o le van a preguntar a Carolina Cose, bueno... Y ante la consulta popular, ¿qué posición adopta usted ante el Y cuando plebiscito? Le pregunten, responderá, como ha pasado siempre. Y cuando Carolina responde, una cosa que es bueno saber, es que, bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que cuando respondemos, no respondemos muchas veces en términos generales, no respondemos en términos personales. Yo te decía, nosotros tenemos un proyecto, nosotros tenemos un colectivo de trabajo. Y yo... Y Carolina también, Carolina principalmente, es muy responsable respecto a la representatividad de ese colectivo. Porque uno no es uno, en algunos casos, por lo pronto en la parte pública, digamos, de su vida, cuando tiene voz que otros no tienen, Emiliano. Entonces, eso tiene que ser una responsabilidad y esa responsabilidad forma parte de una construcción colectiva. Y cuando haya que expresarse frente a eso... No, que a nadie le quepa ninguna duda que nos vamos a expresar con convicción. No, porque la otra lectura posible es que no se va a expresar, porque tiene detrás de ella, rumbo a las internas de junio, tiene grupos que están a favor de esa papeleta y grupos que no la comparten. Hasta el momento nosotros estamos trabajando en una total armonía, en los comandos, en los grupos de trabajo. Si llegado el momento hay que tomar una posición sobre eso, a nadie le quepa ninguna duda que la vamos a tomar.
con todas esas ¿Pero características. por qué abrió que la yo puerta dije. a esa otra reforma alternativa? Pero no es que le abrió la puerta a Carolina Cose, es que el artículo 331 de la Constitución existe para cualquier consulta. Pero dio a entender o dejó abierta la interpretación de que podría ser ella misma quien, con sus colaboradores, elaborara un texto de ese estilo. Pero todo eso es justamente lo que tú decís, es interpretación externa. El artículo 331 existe, a menos que lo tachen, pero el artículo 331 existe y no lo descubrió Carolina. Entonces, me parece que tenemos que tener cuidado en la construcción de las interpretaciones. Cuando haya que expresarse, nos expresaremos, no hay ningún problema, tranquilidad. Ahora lo que tenemos que hacer es construir una alternativa. Como frente amplista, lo digo como militante frente amplista, tenemos que construir la alternativa, tenemos que construir los caminos para volver a ganar el gobierno, porque tenemos un para qué y estamos convencidos que ese para qué es la mejor propuesta de país. A eso vamos todas las frente amplistas y todos los frente amplistas. Y a definir en junio con quién va a ocurrir todo eso. Senadora Silvia Nane, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento en los próximos meses. Un gusto enorme y un saludo para toda la audiencia.